Sin cables, con cambios por Bluetooth, un peso de 4 kilos y un precio de salida de 12.000 euros. Es la bicicleta más cara de las que se encuentran en la primera edición del Salón de la Moto, la Bicicleta y los Complementos, que se celebra este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Ahora que tengo una, no tengo intención de comprar, solo de, algún día mejor cambiarla, pero bueno, no ahora, por echar un vistazo nada más. Soy motero y me encantan, claro. Por eso hemos venido aquí a verlo. He estado viendo las motos, hay una pasada de sitio para poder adquirir una moto. A eso he venido. Los expositores aseguran que la demanda de motos y bicicletas va en aumento, pero que la falta de componentes y la escasez de vehículos evitan que se reflejen las ventas. Las ventas han bajado, pero no porque haya bajado la demanda, sino porque ahora no puede servir rápidamente pues muchos modelos y por eso también se ralentiza un poco la venta, pero la intención de compra va a más, tanto en bicicletas como en motos. Ahora que está tanto en auge, es una cosa para anunciarlos muy buena en este caso, ¿no? Yo creo que al final traer el producto que la gente está esperando e incluso la bicicleta ahora hay bastante demora, y tener esto pues es una cosa bastante buena tenerlo aquí. Una feria con entrada gratuita en la que se dan cita medio centenar de marcas y empresas del sector.